Antes que nada, muy buenos días. Muchas gracias por su participación. Vamos a tener esta plática. Es una segunda entrega de lo que es la conferencia titulada Las aves en la cosmovisión mundial y local, parte del maestro Carlos. Por lo que ahora vamos a leer un poco de su semblanza. Su trayectoria es muy larga, entonces aquí vamos ha sido profesor, investigador durante 40 años de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es licenciado y maestro en Ciencias Antropológicas por esa institución, en la que fue profesor e investigador. Como antropólogo social ha publicado 9 libros, 21 capítulos de libros y numerosos artículos sobre mitos, cavernas y turismo. También ha impartido conferencias y ponencias en congresos locales, nacionales e internacionales con los temas de mitología, simbolismo, astrología y turismo en cavernas. Es columnista en la sección El Poder de la Pluma del diario Novedades Yucatán desde marzo de 2015. Hasta la actualidad, en donde ha publicado desde entonces un artículo semanal hasta la fecha. Carlos Evia, socio fundador del grupo astrológico Ajao, ya ha explorado desde 1971 las grutas de muchos municipios de Yucatán, en otros estados de la República Mexicana y de otros países. En 2013, la Unión Mexicana de Agrupaciones de Astrología le hizo un reconocimiento por su trayectoria y haber contribuido en la formación de muchos jóvenes que se dedican al estudio de las cavidades subterráneas. En el 2023 se le entregó el reconocimiento Salvador Rodríguez Loza por sus 40 años de labor académica en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. En 2024 recibió la medalla Yuteco Distinguido que le otorga el gobierno estatal por su actividad profesional relevante. Bueno, y sigue seguramente acumulando varias libros, publicaciones. De hecho, parte de lo que nos va a compartir hoy es un compendio, recopilación que aquí en la entrada vimos un librito, tanto de cavernas, también hay uno de mitología y de aves. Y bueno, el año pasado tuvimos la conferencia en el mes de enero y ahí estuvimos pajareando, y después de la pajareada hicimos la conferencia y hubo como que mucha gente interesada en seguir aprendiendo y conociendo las historias de las aves, porque a veces cuando hacemos la salida de observación de aves, pues resaltamos un poco, ¿no?, las técnicas de identificar, de que hay que fijarnos de las aves, pero también es interesante conocer como los aspectos culturales, ¿no? Y esta recopilación que ha hecho el maestro también abarca la parte local, las historias locales, que es lo que la gente percibe o de qué manera entiende o concibe las especies, por ejemplo, si cantan, qué significa. Y bueno, y también pues vamos a hablar de la parte mundial. Pues demos un fuerte aplauso al maestro que hoy nos va a compartir. Bienvenido, maestro, con usted. Gracias, Ángel. Muy buenos días tengan todos ustedes. Pues en primer lugar agradezco la invitación que me hace este grupo de entusiastas observadores de aves. Me encanta venir por acá. Vamos a tratar el tema de las aves en la cosmovisión mundial y en la local también. Por lo que es necesario hacer platicar sobre unos conceptos previos al tema mismo para que tenga sentido todo lo que vamos a decir. En primer lugar, hay que señalar que las aves tienen un lugar muy especial en la cultura de todos los pueblos, no solamente, porque por el atributo de volar. Simbólicamente, al volar están conectando el plano terrestre con el plano celeste. Eso es muy importante. Incluso se dice que son las mensajeras de los dioses. Bien, entonces, pero pues esta concepción que yo les estoy diciendo, pues se ha manifestado en la tradición oral y mitos de muchos pueblos del mundo.
estoy mencionando unos conceptos que realmente requieren explicación, porque a veces en el hablar coloquial se dice cualquier cosa de un mito o de una leyenda. Aquí vamos a distinguir qué es mito y qué es leyenda, porque no es lo mismo. En primer lugar, la cosmovisión se dice que es un conjunto de ideas y concepciones que les sirve a la gente para poder entender su realidad, para poder aprenderla, porque nosotros esto hemos hecho durante millones de años, estar captando la realidad, pero la tenemos que codificar, no es nada más ver, y entonces para eso sirve la cosmovisión. Si nosotros no hiciéramos eso, ¿sí? Cada vez que empezáramos a hablar teníamos que decir primero todo lo que ya sabemos. Entonces por eso en la cosmovisión, a través de símbolos y mitos, se van a ir, por decirlo así, se van a ir condensando todas esas ideas que ahorita les voy a explicar. Y la cosmovisión se va a expresar a través de la tradición oral. Esta es un conjunto de relatos ya más específico que forman parte de la memoria colectiva del grupo humano. Cuando digo memoria colectiva, mucha gente imagina que hay una memoria que es de todos. Sí, pero no es así como nube encima de nosotros, sino que es un conjunto de saberes que está dentro de nosotros mismos, ¿sí? No está afuera, está dentro. Todos esos saberes que nosotros tenemos va a constituir la memoria. Se transmite verbalmente a través de una generación y otra. Siempre decimos es que los abuelos se lo cuentan a los nietos, los padres a los hijos, etc. Pero también hay una transmisión de esta tradición oral, hay una transmisión horizontal. Cuando vamos a la escuela hay niños, compañeros que nos cuentan algún relato que escucharon en su casa, los vecinos, los amigos, los parientes de la misma edad, todos esos también va haciendo una transmisión de carácter horizontal. El símbolo puede ser una imagen, objeto, sonido, y es un significado codificado y que todo el mundo, de los miembros de una sola sociedad, lo comparten, ¿verdad? El símbolo es indispensable para que el ser humano pueda estructurar su entorno. Nomás quiero que ustedes piensen, el hombre prehistórico, cuando veía caer un rayo y hacía un estruendo, ¿qué pensaba ese hombre prehistórico? Ahorita todo el mundo, sí, la electricidad del cielo y la tierra, pero porque ya lo sabemos, pero en ese entonces, ¿qué pensaba el ser prehistórico de aquello? ¿Qué pensaba el ser prehistórico del sol? ¿Qué pensaba de la luna, de la lluvia, de los cambios de estaciones? Entonces todo eso nosotros lo hemos simbolizado. Les hemos puesto nombres, les hemos puesto letras. Y la definición más corta de símbolo es el portador de significados. Es la definición más corta y más sabia que yo he encontrado. Este símbolo fue indispensable para la evolución humana. Ya lo han hecho, todos los estudiosos han llegado a esa conclusión, porque gracias a ese proceso de simbolización podemos entonces elaborar un lenguaje, podemos tener relatos comunes, sabiduría y memoria común también. Entonces aquí les muestro a ustedes unos símbolos que son muy comunes para todos. Ahí está el símbolo de nuestro escudo nacional, sí, que tiene detrás de sí una historia, ya la hemos platicado, lo voy a decir brevemente. El escudo nacional, de que ustedes saben que hay un relato, un mítico, en donde dicen que los mexicas iban a fundar su ciudad, en donde vieran a una serpiente, un águila comiéndose a una serpiente, devorando una serpiente. Y eso va a representar a un pueblo como el de los mexicas, que iba a derrotar a los pueblos que ya estaban establecidos en el centro de México. Entonces cuando ellos llegaron, en realidad fueron sometidos, casi esclavizados por los tepanecas, pero los mexicas eran tan buenos que vencieron a los tepanecas y fueron conquistando a todos los pueblos alrededor del lago de Texcoco, y después de eso formaron un imperio en casi todo Mesoamérica.
Y hasta la fecha nosotros tenemos como símbolo un símbolo mexica. No corresponde el símbolo. Está en todos los documentos oficiales. Ahí tienen ustedes el símbolo de la muerte, ¿verdad? Una persona vestida así de manera muy hecha, y es el fin del ciclo. Entonces está diciendo, aquí va a morir esto, ya luego el año que viene sigue. El símbolo del yin y el yang, que es un símbolo que quizá un poquito ajeno, me dice que es ese símbolo. De Batman. Es la batiseñal. ¿Sí? Cuando querían hablar con Batman, lanzaban la batiseñal, la veía Batman y acudía a ver a resolver el problema. Es moderno, estamos hablando de los años 60. El símbolo de la paz que usa la ONU. Y en el deporte no podía faltar, ¿verdad? Este emblema de los Pumas. Y por supuesto, la Torre Eiffel, que todo el mundo quien la ve sabe que nos estamos refiriendo a París. Pero lo más maravilloso de esto es que los símbolos no han dejado de generarse. Conforme el hombre va aumentando su cultura, se va multiplicando los conocimientos científicos, se van incorporando más y más símbolos. Y no hay problema, todos los símbolos van a caber porque se codifican en nuestra mente y lo vamos a poder usar. Por ejemplo, la rosa de los vientos, que es muy importante. Bueno, parte de la tecnología de hace 2-3 siglos descubrió que había norte, sur, esto, oeste. Ahorita todo el mundo ya sabe que es Facebook. Yo creo que el 100% de las personas cuando les muestran este símbolo, ya sé, ese Facebook. Lo que usamos todos los días, muchos de nosotros ya somos adictos a esto, ¿no? Y por supuesto a esto. Entonces, el proceso de simbolización es infinito, continúa hasta la realidad. Ya aparece uno nuevo, TikTok. Entonces los mitos son construcciones sociales, es decir, las hacemos entre todos, las hacen todos los pueblos, se estructuran en símbolos en forma de relatos. ¿Cuáles son sus temas? Son las etapas fundacionales, el origen de esto, el origen de lo otro, por qué el chiu pone los huevos en los nidos de otras cosas. Todo eso, esos van a ser mitos, son etapas fundacionales. Vamos a hablar de dioses, de héroes, monstruos y animales sobrenaturales. Entonces vamos a ver primero mitos de aves a través del mundo. Es importante ver cómo es la mitología de otras partes del mundo, porque vamos a encontrar muchas cosas en común con nuestra propia mitología. Tenemos, por ejemplo, la trilogía de los dioses: Brahma, que es el creador, Shiva, que es el destructor, y Vishnu, que es el protector. ¿En qué otra religión tenemos una Santísima Trinidad? Vean cómo se reproduce, hay esos paralelismos culturales. El problema para Vishnu es que no podía volar y utilizaba a Garuda. Iba a ser su montura. Garuda es un águila con torso y piernas humanas. Vean ustedes esa concepción, ¿verdad? De mezclar a un ave con un humano. Y ha sucedido algo que acabamos de ver ahorita, el antagonismo entre el ave y la serpiente. ¿Verdad? Acabamos de hablar del ave, del mito mexica, que se estaban enfrentando el ave y la serpiente, y aparece otra vez en este mito. Acá aparece en Turquía. También se encontraron relatos míticos de aves que se pelean con serpientes. El ave es el pueblo que se mueve y la serpiente es el pueblo original, el que usa es el símbolo terrestre. Y el ave es símbolo celeste. ¿Y qué le pasó a Garuda? Garuda tenía una extraña, para nosotros, para él no, una extraña obsesión. Solo se alimentaba con nagas, sin la L.
¿Cómo eran las nagas? Eran mitad serpiente y mitad mujer. Sí, está representada en la teología de toda la India. Entonces, una vez estaba paseando una pareja, había un hombre muy inteligente que vio los huesos, preguntó, ¿y qué pasó allí? No, pues es que el dios Garuda se come a las serpientes todos los días. No puede ser, yo lo voy a enfrentar. Y lo enfrenta, pues pierdes, no te puedes pelear con un dios. Pero después de que pierde, se entera quién era esa persona. Y entonces le da un gran pesar y deja de comer a las serpientes. O sea, sirvió de algo sacrificio. Este relato ya lo hemos publicado en esas columnas que estaba hablando Ángel, ya lo publicamos y se los pongo aquí para que cuando se distribuya el PowerPoint de todos, ahí se lo voy a mandar a Ángel, ustedes puedan leer con amplitud todo, porque los detalles realmente harían un poco cargada la sesión. Dioses antiguos. Horus es el halcón, una de las más importantes deidades de Egipto, dios de la realeza, de la guerra, de la caza, imagínense de cuánta cosa. Se le consideraba como iniciador de la civilización egipcia. Fue venerado desde Egipto prehistórico hasta el Egipto romano, o sea, un buen tiempo. Entonces, ¿qué le pasó a Horus? Su papá, Osiris, se peleó con Set y lo mataron a Osiris. Entonces, cuando llegó a la edad adulta, Horus quiso vengarse. Buscó a Set y se tuvieron una pelea encarnizada. Horus le arrancó el pene a Set y Set le arrancó un ojo. Tuvo que intervenir Tot para hacer las paces. Lo llevaron a un tribunal y los jueces le dieron la razón a Horus. Por lo tanto, le devolvieron su ojo y ese ojo se convirtió en un artefacto que habrían de usar todos los faraones. Que es como que el que tiene ese ojo puede ver todo con sabiduría. ¿Es un ojo? ¿Es una culebrita? Es una culebrita, pero originalmente era un ojo. Y entonces, de esa manera, pues Horus venga a su padre y el otro sale perdiendo. Del pene de Set no se sabe nada. Se lo comieron los gatos, porque en Egipto hay mucho gato. Vamos a pasar a una región lejana, Maui, el palomo rojo, y que trata sobre la obtención del fuego en Polinesia. Vean ustedes cómo está, en qué lugar está Polinesia. Miren eso. Esos son miles y miles de kilómetros. Pero vamos a ver unas cosas muy interesantes. Maui era el custodio del inframundo y su mamá, Boataranga, ella vivía dentro del inframundo, pero sucedía algo. Boataranga comía cocido y Maui comía crudo. ¿Sí? Entonces esto nos da una idea de las distintas fases de civilización. Descubre Maui dónde está el fuego y va por él. Pero se lo digo a su mamá, sabes que él lo está guardando el dios Maui, que está un poco difícil. Maui, que es el dios del fuego, tienes que vencerlo. Bueno, entonces se enfrenta y aquí sí, Maui, que también era un superhéroe, pues logra vencerlo. Luchan, pero además de eso, Maui se molestó mucho e incendia el inframundo. Entonces, pero gracias a él, todos disponen del fuego. Entonces yo les pongo aquí la historia completa con todos los detalles. Y ahora vamos a hacer un breve análisis. El palomo rojo. Este mito explica cómo pasa esa sociedad del salvajismo a la civilización y se utiliza el fuego como indicador de esa civilización. Porque ustedes han de saber que por ahí de alrededor de 500,000 años se descubre el fuego. Entonces cuando esto sucede, el hombre empieza a comer cocido. Y cuando empieza a comer cocido, su vientre se reduce.
porque si los que comen crudo tienen el vientre más grande, entonces va reduciendo y va facilitando muchas otras funciones del ser humano. Paralelismos culturales. Pues ustedes se han de acordar del Cancerbero, que también cuidaba las puertas del inframundo, de la mitología griega, ¿sí? Y el que roba el fuego en la cultura griega es Prometeo, ¿sí? Entre los mexicas es la zarigüeya que le roba el fuego a una anciana que lo cuidaba. ¿Saben cómo se lo robó? Metió su cola en el fuego y salió corriendo. Y le digo a los hombres, aquí está el fuego, y ya lo captaron. Pero ¿qué pasó? Que la zarigüeya se quedó con la cola pelona. Esa es la razón por la cual está así la zarigüeya. Como la rata vieja, que era planchadora. Exactamente. Por planchar tanto. Ahora vamos a ver a Curangaituku. Esta es otra deidad que está en Nueva Zelanda. Era una mujer pájaro que era tan grande que tapaba el sol con sus alas. Imagínense que, pero atacaba a hombres y a niños, dice la versión, la primera parte de la versión. Vamos a ver, para mejor orientación, dónde está Nueva Zelanda, para que vean que estamos hablando del fin del mundo. Aquí está China, India, y este es el suroeste asiático. Este pedacito que ven ustedes es Australia. Entonces nos vamos a Australia y ese pedacito que ven aquí es Nueva Zelanda. O sea, está apartadísimo, ¿no? Y aquí está Nueva Zelanda. ¿Y qué vamos a ver allá? Curangaituku atrapó al cazador Hatupatu. El hombre logró escapar y esconderse en una cueva. Curangaituku lo persiguió, pero finalmente el cazador logra hacer un truco por allá y hace que se cae la mujer pájaro a unas aguas termales que estaban tan calientes que finalmente muere. Los paleontólogos de esa región descubren los fósiles del Harpagonis morei, mejor conocida como el águila de Haast. Esto lo deben tener ustedes los archivos, que tenía 3 metros de envergadura y 18 kilogramos de peso, y se alimentaba de moas. Ahí está, el moa era un pájaro grandísimo, casi como una avestruz, más grande que una avestruz. Pues el Harpagonis se lo comía. Entonces, este hallazgo, ¿verdad? Obviamente cuando se encuentran los huesos se hace el estudio y se piensa pues que a lo mejor este pájaro originó el mito. Esto se piensa de muchos mitos, que hubo un animal grande que dio origen a un mito posteriormente, ¿no? Lo único que yo puedo decirles al respecto, no ha aparecido el periodo de origen de este pájaro, del harang, de ese mito que les estoy hablando, lo cual significa que si no hay periodo de origen, entonces el ser es increado, por lo tanto es eterno. Y ahí tienen ustedes el resumen, la publicación, donde la van a poder leer con más calma. Entonces vamos a ver entonces un análisis. Curangaituku no era cualquier cosa, era la protectora de los animales, por eso atacó al cazador. No, aquí no hay dato perdido. Es un ser mujer y ave, representa a la madre naturaleza. El hombre se escondió en una cueva, que es el elemento protector de la humanidad. Vamos a ver ahora, ya estamos llegando al final de los mitos de otras partes del mundo, el pájaro del fuego. Había un rey que tenía un huerto de árboles que daban manzanas de oro. Imagínense ustedes esa riqueza, un huerto de árboles que daban manzanas de oro. Entonces, pero había un pájaro bellísimo que venía y se comía tales manzanas, si eso fuera posible. Les recuerdo que la racionalidad de los mitos no es igual a nuestra racionalidad. Por eso es que un pájaro se podía comer las manzanas de oro. Y ese mito se cuenta mucho en la región eslava. Es toda Rusia, toda esta parte de Europa y este pedacito más. Y todo es el pueblo eslavo y ahí se cuenta este relato. Es enorme.
Entonces se infiere, ¿verdad?, que este relato proviene de del área, del contexto de la monarquía, yo diría, pues, la Edad Media, un poquito atrás también, y las manzanas de oro, pues, están simbolizando, obviamente, la riqueza. El rey le pide al súbdito, Iván, que lo ayude, que pesque, que atrape al pájaro de fuego, y que y que ya lo encierra para que no se coma las manzanas, y lo logra Iván. Pero el rey ya le había gustado que le hagan favores y le dice, oye, ahí hablaron de que hay una princesa muy guapa ya, tráemela. Entonces Iván ahí se va, pero por cierto que Iván le salió un ayudante muy efectivo que era un lobo gris. Entonces le dice al lobo, vamos a buscar a la princesa, vamos, y la logra traer. Pero en el camino Iván se enamora de la princesa. ¿Y cómo le hacemos? Y una vez más el lobo dice, yo te voy a ayudar. ¿Y cómo? Yo voy a tomar la forma de una princesa y yo me voy a casar con el rey. Sucede cuando el rey se va a su luna de miel y ve que se transforma en lobo su princesa, pues se muere, ¿no? Entonces el nuevo rey se queda con todo, con el pájaro encerrado, con el lobo, y le dice así vamos a ver, estoy adelantando un poco, y luego le dice, sí, le dice al lobo, bueno, pues muchas gracias por todo, ahí nos vemos, ¿sí? Y al pájaro lo suelta, al lobo no le dan ninguna recompensa, ¿sí? Entonces se queda. Aquí hay algo que no está bien en este relato, porque los lobos tenían un estatus terrible, han tenido un estatus terrible en toda Europa y también en Norteamérica, porque son unos depredadores muy eficaces y matan ganado, matan otros animales. Entonces es raro que un lobo sea el ayudante del héroe de este relato, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, pues, como ustedes saben, el ave encerrada en una jaula de oro es otro símbolo de riqueza. Y entonces está un poco, como que es un poco injusto todo lo que pasó, pero pues ahí se los estoy mostrando. También, por cierto, hay una situación que no dije hace un rato, pero el rey nunca llega a ver al ave, ve una pluma y veo tan bonita la pluma y le digo, quiero el ave. Entonces esto en mitología se llama metonimia, o sea, a través de la parte me imagino el todo, ¿sí? En fin, todas esas figuras, ahí está el relato completo. Bueno, y también hay que decir que el pájaro no era de fuego, era un pájaro normal. Vamos a ver entonces los mitos de las aves de México. Ya entramos de lleno. El primero no es precisamente un mito, sino es decir que en la puerta de una cueva de ahí de Oxtotitlán está esta figura, y es un personaje, ustedes alcanzan a ver, es un personaje que parece como un ave. Si ustedes ven, aquí está el pico. Entonces es algo muy llamativo para los arqueólogos, y dicen que esto significa la nobleza, significa, estando en la puerta de una gruta, y la gruta es el inframundo, como si este conjunto, este ser, el soberano y el ave, estuvieran también resguardando la entrada, como lo hizo Cancerbero en Grecia y como lo hizo Guataranga allá en la mamá del Maui, ¿no? Entonces aquí es lo que llama la atención, nos da incluso, se logra establecer la fecha en que se hizo este mural, entre los 900 y 400 antes de Cristo. Se hace la descripción de la imagen. Entonces aquí podemos ver que otra vez concurren en la mitología las aves y la cueva, y el simbolismo del águila, que ya hemos tratado hace unos minutos, pero que solamente debo decirle lo siguiente. El ave, repito, es el pueblo invasor y que conquista a los locales, representados por a los locales, que son representados por la serpiente. Sin embargo, pasa algo, y es aquí donde viene lo bueno. Surge un símbolo nuevo. Ya no es el ave por acá y la serpiente por acá, sino surge la serpiente emplumada. O sea,
lo terrestre y lo que vuela, los pueblos conquistadores y conquistados se vuelven uno solo y desemboca en un imperio. Por eso hasta aquí nos llegó que saltó en forma de Kukulcán, la serpiente emplumada. ¿Y qué podemos citar en la mitología? Y los chinos también tienen sus dragones que son serpientes con alas y con patitas, ¿sí? Entonces vean ustedes cómo esos símbolos universales, o sea, son universales porque podemos ver los paralelismos culturales. Bien, también está la presencia de los guerreros águila entre los aztecas, muy bien valorados, ¿verdad? Tenía mucho significado ser un guerrero águila. Luego vamos a ver otro mito que es la fundación de Paracho en Michoacán. Y esto nos va a hablar del nomadismo, de la cueva y de los tiempos de fundación. Prepárense porque ahí viene una historia triste. Había una tribu donde estaba María Chachá. Era una muchacha pobre, desprotegida, todo huérfana, todos la hostilizaban, la regañaban. Y pues ella pues tenía que aguantarse porque era su grupo, ¿no? Entonces, pero esa comunidad tenía que ir a buscar agua en un pozo que estaba muy lejano. Todos iban allá, pero a María le pasó algo muy interesante. Estaba yendo con su traste a buscar agua y de pronto siente que le caen unas gotas, hace así y ve un pájaro. A ustedes les hubiera gustado que les suceda eso, ¿verdad? Ven un pájaro y dicen la especie. Y luego vuelve a pasar y otra vez, entonces, dice, pues aquí cerca hay agua, seguramente hay agua, y va a buscar en dónde está la fuente a la que va el pájaro, y ahí encuentran un pozo con agua abundante. Ella se lo dice a los demás, bueno, no se los digo así a las buenas, se dieron cuenta que ella no tardaba para traer el agua y los demás sí tardaban mucho. Entonces le dicen, ¿dónde vas a buscar agua? Y lo confiesa, y se vuelve un alboroto. Y el cura decide sacrificar a la muchacha, porque para que una fuente de agua no se agote hay que matar a alguien y tirarlo allá. Qué triste. Así era la creencia de ese entonces. Pues la tiran y se vuelve una estatua a ella, y de ahí va a salir más agua. Entonces ahí está la historia resumida. La niña fue escogida por su pureza y humildad, pero también por su indefensión social. Esto es algo que se infiere de la siguiente manera. Acuérdense ustedes que en Chichén Itzá decían que mataban a las princesas, a las doncellas, ¿sí? Posible que fueran vírgenes. Luego, cuando se hicieron las investigaciones de los huesos que aparecían allá, no eran solo mujeres, había mujeres, hombres, niños, de todo. Pero ¿por qué los mataban? Eran huérfanos, eran prisioneros de guerra, eran mujeres que se quedaron solas. Cuando había esa indefensión, pues entonces eran las víctimas de los sacrificios humanos. Entonces ahí tienen ustedes el texto completo de la fundación de Paracho. Y ahora vamos a ver otro mito que nos va a mostrar muchos valores. A Lucio no le gustaba trabajar. Iba a trabajar y cuando su esposa le llevaba la comida estaba acostadote durmiendo. Entonces la mujer oye, mira, lo acusó con los papás, lo acusó con los suegros, flojonazo. Entonces, y dijo a Lucio en que estaba acostado. Y ¿qué hacía Lucio mientras pues observaba todo, incluso aves, y pasaban su pilote, Oye, dichoso de ti, le dice, tú solo volar, te vas de aquí, te vas allá, y yo tengo que venir a trabajar. Pues si quieres cambiamos. Sí, yo paso a ser hombre y tú vas a ser sopilote. Bueno, pues vamos a cambiar. Y cambian. Pero ¿qué sucedió? Que cuando llega aquel hombre, que era sopilote, pero era hombre, llega a la casa, la mujer dice, apesta mi esposo, dice, pero está trabajando, vamos a dejarlo así. Entonces, posteriormente, verá, el sopilote convertido
el hombre convertido en sopilote, como era un poco tonto, además de ser flojo, le dijeron cómo debe buscar tu alimento. Antes de que bajes a comer, tienes que dar varias vueltas, como lo hacen los sopilotes, ¿no? Entonces, ves el cadáver y vas. Entonces una vez vio un fuego y se confundió y se murió el sopilote, hombre flojo. Y entonces la esposa, pues el sopilote se los dijo, ¿sabes qué pasó? Tu esposo y yo cambiamos de lugar. Bueno, pues también, pero el esposo apesta, pero trabaja. El otro no trabajaba, y si no trabaja, ¿de qué come, no? Entonces, de esta manera termina el cuento. Y aquí lo que se resalta es la importancia del trabajo, especialmente en estos pueblos descendientes de los pueblos latinoamericanos, ¿verdad? Perdón, mesoamericanos, porque todos tenemos que trabajar, ya sea en la milpa, ya sea haciendo carbón, ya sea algo tenemos que hacer para sobrevivir. Entonces, por eso se motiva a la gente a trabajar. El mito fue recopilado en Veracruz, y ahí tienen ustedes el texto completo. Y otro que también es muy importante ver este relato. Este es de los otomíes que viven en el estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Puebla y Veracruz. Están muy extendidos. Una vez el zorrillo quiso volar y le dijo a su piloto, oye, enséñame a volar. Y el otro dijo, bueno, está bien, vamos. Y se subió el zorrillo sobre el zopilote. Entonces le dio una vuelta, un buen paseo, ahí está, ya, uno. Otra vez, segunda vuelta. A la tercera, obviamente de un día, bueno, o sea, pasaban algunos días, no hace muy seguido. A la tercera vuelta, el zopilote voló más alto y empezó a dar unos quiebres. Y decía el zorrillo, no te pongas de lado porque me voy a caer, no te pongas de lado. Y entonces, y el zopilote seguía. Ya me cansé, decía, y el zopilote decía como que no oía. Hasta que ya se cansa el zorrillo, se cae. Ya se imaginan ustedes el porrazo que se dio. ¿Y qué creen que hizo el zopilote? A ver, préstenme atención. ¿Qué creen que hizo? Se acerca a sacarle los ojos al zorrillo. Y el zorrillo dice, oye, ¿qué pasa si somos amigos? No, esto así es. Esto así es esto, compadre, le digo. Entonces, ¿cuáles son las moralejas que nos deja este relato? Que tienes que saber a quién le pides ayuda. No a cualquiera le puedes pedir ayuda. Tiene que ser una persona confiable. Y segunda moraleja, si no tienes alas, no ambiciones volar. Nosotros nacemos, todos los seres humanos nacemos con cosas para lo que somos buenos y para los que no. Entonces es bueno saber para qué sí sirvo y para qué no sirvo, para no estar ambicionando lo que no puedo ser. Y tercero, yo lo incluyo, el autor no lo dice, yo lo pongo. El instinto no tiene ni amistades ni parientes. El zopilote se iba a comer al zorrillo porque ese era su instinto, no porque el zopilote sea malo. Bueno, no, es que es el instinto. Su naturaleza. Es su naturaleza, exactamente. Ahí tienen ustedes el texto. Ahora vamos a pasar a las aves de Yucatán. El mito de la codorniz. La codorniz ambicionaba ser una especie dominante. Han ustedes de saber que todas las especies tienen ese instinto de conservarse a sí mismas. Por eso ahorita estábamos viendo cómo una le roba su material a la otra, ¿sí? Porque primero está mi especie. Como el tsiu, dijimos el año pasado, pone sus huevos en los nidos de otros para que sobrevivan. Entonces, todas las especies tienen ese instinto. Entonces dijo así la codorniz, yo quiero que mi especie sea la especie dominante. Entonces por ahí, en ese mismo tiempo, el gran espíritu y el dios del sol decidieron romper las reglas celestes y bajaron a dar la vuelta. Está prohibido a los dioses venir a pasear en el mundo. Y se enteró el mal, el diablo, el Quisim, podríamos decir.
se enteró y digo, ah, ya sé, voy a evidenciar la falta y así ellos van a perder su poder y yo me vuelvo el máximo soberano. Entonces, cuando lo vieron los guardianes de la selva que sí simpatizaban con los dioses, pues lo ayudaron. Pero la codorniz se puso de acuerdo con el malo y le digo, yo lo voy a denunciar. Y cuando estaba pasando Dios, Jesucristo y el Dios Sol, hizo la codorniz lo que sabe hacer. Volaron todas juntas. Si es así, ¿verdad? Ustedes lo han visto muchas veces. Al hacer esto llamaron la atención y se dieron cuenta de que estaban de paseo los dos dioses. No fue eso, pero realmente no pasó más. Pero el Dios, el gran Dios y Jesucristo dijo, ah, me traicionaste. Ahora vas a tener un castigo. Tu especie va a nacer en el suelo a merced de los depredadores. Y por eso la codorniz tiene su nido en los suelos. Recibió la sanción. Ahí tienen ustedes el mito completo. Ahora bien, otro relato también muy interesante. Me lo contó un gran amigo, Ramón Ortegón, que era promotor bilingüe. Y dice así, Dios quiso tener su propio coro. Observen ustedes cómo en estos mitos ya está la palabra Dios, ya está la palabra Jesucristo, porque ya se dio el sincretismo entre la religión católica y la religión antigua prehispánica. Entonces Dios quiso tener su coro y le dijo a San Pedro, hazme un coro, por favor, le dijo. Reunieron a todas las aves, mandaron a buscar un maestro, les trataron de enseñar a todos, pero ¿qué hizo San Pedro? Hubo 3 pájaros que no los dejó entrar a la lección. Ruiseñor, ah, tú tienes boqueras, creo que es una línea que tiene aquí. Tú estás muy flacas tus piernas, tú no. Y no, tú estás muy amarillo, le dijo a la Yuya. Entonces los 3 los excluyó, solo porque pues, no le gustaban. Pero ¿qué hicieron las aves? ¿Qué hicieron estas aves excluidas? Se buscaron la manera de aprender. Buscaron la manera de aprender. Estuvieron detrás del salón de clases. ¿Y cómo se canta? ¿Y cómo se lee? Porque esta partitura utilizaban. ¿Cómo se lee y cómo se canta? Entonces aprendieron el secreto. Cuando vino Dios a supervisar dónde está el coro, y Dios, ¿sabes qué? No aprendieron las aves por acá, por allá. Bueno, oye, y todos tuvieron la misma oportunidad. ¿Saben que Dios se la sabe de todo esto? Ya sabía que había una injusticia. A ver, todas tuvieron la misma oportunidad. No, saqué a 3 porque no me parecían propias. Tráelos. Que les den unas cuantas lecciones y que vengan. Y cuando vienen, cantan bonito y dicen, bueno, ustedes van a ser el coro de Dios. Qué bien. Aquí está el texto completo y vamos a hacer el brevísimo análisis. Para aprender no basta asistir a clases, hay que poner atención y hay que estudiar en casita. Las virtudes individuales, segunda conclusión, afloran a pesar de las adversidades, ¿verdad? A esos 3 pájaros les pusieron el problema, pero ellos lo supieron resolver. Y no hay que juzgar a los seres por su apariencia. San Pedro hizo mal en decirle, tú estás feo, tú estás esto, tú estás lo otro. Ahora sí, llegamos al punto donde tengo un conflicto, se los voy a decir, tengo un conflicto con estos 2 mitos, con un mito que trae 2 versiones muy diferentes. Déjenme decirles, todos los mitos tienen variaciones ligeras, ¿eh? Pero la estructura es la misma, solo varían algunos detalles. Pero en este caso me encontré 2 mitos muy distintos, uno de Rubén Estrada Cámara y el otro de Santiago Pacheco Cruz. Vamos a verlos. El primero, Estrada Cámara. A ver, creo que estamos
Nos estamos brincando. Ahí está, aquí está. Es el primero. Había un hombre solitario en la selva que le gustaba mucho la naturaleza, el canto de las aves. Vivía en paz, vivía casi como un ermitaño. Pero un día vio pasar una procesión y en medio de la procesión estaban llevando en un, así como un palanquín, a una mujer hermosa, hermosa. Y aquel hombre ermitaño pues se enamoró, ¿verdad? Pese a que ella había dicho que no iba a convivir. Y estaba en su cabeza, pues una noche cuando durmió, en sueños pidió un deseo de convertirse en colibrí para poder estar cerca de esa mujer. Y el Dios al que se lo pidió, se lo concedió. Y por eso el colibrí va de flor en flor extrayendo el néctar de cada una de ellas. Y aquí está el relato completo. Este es el de Rubén Estrada. Vamos a ver la fábula del colibrí, porque no es mito. Y vean ustedes qué distinta es. El ruiseñor estaba parado ahí como hoy lo vimos y escucha un llanto. Resulta que estaba llorando la señorita colibrí. ¿Y por qué lloras? Es que me quiero casar, pero soy muy pobre, no tengo para comprar nada, no, yo te voy a ayudar. Obviamente les estoy abreviando el mito porque pues ustedes lo van a leer en su casa con más detalle. No, yo te voy a ayudar. A ver, dice el ruiseñor, hay personas, pájaros y hombres y pájaros que tienen esa convocatoria. Vamos a ayudar a colibrí. ¿Tú qué vas a dar, pozo, el agua? ¿Tú qué vas a dar? Yo voy a dar el collar. ¿Tú qué vas a dar? Y todos dieron algo, va. Y se pudo casar la colibrí. Se pudo realizar. ¿Cuál es la primera diferencia? A ver. ¿Cuál es la primera diferencia que ustedes encontraron allá? A ver, estamos pasando. Aquí está. En el primer relato, el colibrí es hombre. Y en este segundo relato es mujer. En el otro relato es mito. ¿Por qué? Porque dice, me quiero convertir en ave para estar cerca de esa mujer bonita que me enamoré. Te lo concedo. Pero de ahí surge el colibrí pájaro y se queda así para siempre. Es como un mito de origen. Y en el otro caso, la colibrí ya existía. Y además el hecho de bondadoso, de que todos le van a regalar algo, corresponde a un relato de tipo fabulístico. O sea, te vamos a ayudar, tiene su cuestión moral, ¿verdad? Y así se logra casar la colibrí, así logra tener todo. Entonces, ¿cuál de los dos relatos es el bueno? Déjenme decirles que Santiago Pacheco Cruz es uno de los mejores recopiladores de mitos que yo he encontrado. Y sin embargo, su relato no me parece que sea el adecuado. De hecho, no es un mito, es una fábula. Cuando la colibrí pide ayuda, o sea, cuando el ruiseñor pide ayuda para que se case la colibrí, estamos hablando de una fábula, no de un mito. Y Rubén Estrada Cámara solo hizo un libro, y ahí está ese relato que a mí me parece el correcto. No vamos a entrar en más detalle. Muy bien, ahora viene el mito de la Xcucutzkip. Por favor, si les da ganas de llorar, también lo pueden hacer. La ardilla engaña a la paloma. Le dice, oye, ¿sabes qué? Ahí viene un desastre. Anda a guardarte, va a llover, ya va a llover, se van a destruir los árboles, una tormenta espantosa. Pero no puedo, están mis polluelos acá. En algunas versiones son huevos y otras son polluelos. Están los huevos acá, no los puedo dejar. Y mi esposo, tu esposo ya se fue a la gruta donde se están guardando todos. Tú igual deberías hacer lo mismo. ¿Sabes qué? Tú el año que viene vas a tener otros huevos. ¿Para qué te quedas? Te vas a morir. Tienes razón. Y se va la ardilla. La paloma, perdón. Xcucutzkip. Se va. ¿Y quién cree que hace la ardilla? Se toma los huevos. Entonces pasa el rato, no hay tormenta
regresa la pobre paloma y ve que ya le... Ah, ese desgraciada ardilla, ella fue, y va y le reclama. No, pues ¿sabes cómo son los mentirosos? No, yo no fui, yo también me fui a guardar, yo no vi quién comió los huevos. Entonces, por eso que el canto de la Xocoquip es, en español se dice, la ardilla me engañó. Creo que ustedes sí sabían ese relato, ¿verdad? La Cuctusem. Es esa. Ah, Cucutquip. Ese es el canto. Entonces aquí está el texto más completo, ustedes lo van a leer. Y algo que también es para que nosotros nos pongamos vivos y no estemos allá violando las normas de los días de difuntos, que es un día muy sagrado. Había un muchacho que era terrible, le gustaba, desobediente, no quería hacer nada. Cuando llegó el día del finado, le dice así a sus papás, ya me voy a cazar aves. ¿Qué? No. Agarró su boca trampa. No vayas, no ves que son finados. No, sí voy. El caso es que se fue, llegó a un lugar y se durmió. Y cuando despertó, vio un lindo cardenal en la boca trampa. Ay, mire eso, qué bonito, me lo voy a llevar. Empezó a caminar. Pero conforme caminaba, oía lamentos, llantos y así. ¿Quién es? No veía a nadie. Y volvía a hacer y no veía a nadie. Hasta que se da cuenta que era el cardenal que emitía esos lamentos. Entonces los suelta.